Muy buenas tardes a todas, a todos los presentes, estimadas subsecretarias, colegas, a nuestra secretaría. Si hay cuenta, por favor. Sí, presidente. Hay una excusa del ministro de Hacienda por compromisos impostergables y en su reemplazo asiste la subsecretaria de Hacienda, la señora Heidi Werner, aquí presente. Igualmente, una excusa del ministro de Vivienda y Urbanismo, don Carlos Montes, y en su representación concurre presencialmente el encargado del equipo de estudios económicos de la División de Finanzas, don Juan Diego Luxi. ¿Llegó don Juan Diego? No, Don Juan Diego Luxis, ¿no? y viene acompañado de la jefa de la División de Finanzas, señora Vania Navarro. Ya, Y pero ahora también, no hay nadie del Ministerio de Vivienda. Muy bien, está solo la subsecretaria. así es. Perfecto. Y también un oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, nuevamente hace presente urgencia que califica discusión inmediata para el proyecto que reconoce el derecho al cuidado y crea el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados, que está para mañana, en la mañana, en la tabla de esta comisión. Ese proyecto, secretaria, y recuérdame, colega, yo el miércoles no estuve en la votación. Entiendo que ahí había, no sé si por parte de algún colega en particular, alguna petición especial para la votación de ese proyecto, que esté Sí, Hacienda. Ya, sí, ya, ya. O sea, ese fue el acuerdo, pero mañana hay que votarlo sí o sí. Por lo tanto, Hacienda se ratificó la invitación para mañana, ¿cierto? sí, está invitado Ya, nuevamente para mañana. perfecto, ya, ok, Y más, perfecto. dos organizaciones ¿Ya? hicieron ver que no alcanzaron a exponer porque se armó un debate en la comisión, que eran las dos personas que representaban a los cuidadores. Ya, Una partiremos con ellos, le damos 10 estaba sentada, minutos y exponen, y de ahí votamos. sí, pero que se ¿Cómo? sentían ¿Perdón? como que no habían intervenido, no habían respondido a ninguna pregunta. Y es verdad A ver, que explíqueme eso, porque no, sí. no me queda. Lo que pasa es que ellos señalaron qué es lo que hacían Ya. y luego se tuvo un debate en la comisión, pero no se les preguntó nada, se quedaron con la duda de si les iban a hacer algunas preguntas. La ¿Y verdad qué es que quieren volver a exponer? no, exponer no, pero sí viene para que estar, Ah, eh, pues si alguien quiere hacer alguna consulta, que se la haga. Ya, sí, ya, ok. y también Ya, pero quedaron varias mañana ese cosas, proyecto se votaría y vendría o la subsecretaria o el ministro de Hacienda mañana. sí, Ya, secretaria. ¿Qué más? en cumplimiento de la ley de presupuesto, Ya. no los voy a leer porque Colegas, en la cuenta, ¿alguna consulta? En puntos varios, diputado Franz Sauerman. Presidente, mire, yo hoy día a la mañana tuve una reunión con el subsecretario de Obras Públicas y dentro de todo lo que se habló, dado la estrechez cierto fiscal que hay, se dieron algunas malas noticias, digamos, los dirigentes que fueron, porque no habían recursos para poder hacer los proyectos que ellos estaban pidiendo, pero una de las cosas que se habló era que ellos ya habían empezado a hacer el ARI, que es cierto la evaluación anterior a la presentación de la ley de presupuesto. Entonces, yo quisiera preguntarle si cuándo es posible o si el gobierno tiene alguna fecha ya para empezar a funcionar con las comisiones mixtas de presupuesto para ir a viendo la ejecución presupuestaria. ¿Y por qué lo digo especialmente por obras públicas? Porque no nos olvidemos de que el año pasado se ejecutó muy por debajo de lo proyectado y eso hace, cierto, que tengamos digamos, un efecto en nuestras regiones muy, muy potente. Entonces, nosotros quisiéramos a ver si es posible que anticipemos estas reuniones justamente de la ejecución presupuestaria de los ministerios lo antes posible para que vayamos avanzando y justamente podamos refocalizar recursos como, presidente, lo hicimos el año pasado y antepasado muy bien en el Ministerio de Vivienda, por ejemplo. En el Ministerio de Sí. Vivienda lo empezamos a ver a mediados de año y se reordenó hasta diciembre y se ejecutó muy bien, gracias a que, se hizo una buena ejecución del presupuesto dado a la relocalización de los recursos, digamos, desde distintas regiones. A ver, colega, usted bien sabe que cuesta mucho la coordinación del Senado, la Cámara y el Ejecutivo para comenzar a trabajar en las comisiones mixtas. Sí concuerdo con usted absolutamente que, dado el escenario que tenemos actualmente, se hace necesario poder tratar de, antes de comenzar a trabajar, obviamente las diferencias o las propuestas o el uso de los recursos que haya que priorizar para el presupuesto del próximo año. Y me imagino también que el Ejecutivo entenderá que
dado que hay elecciones, además es importante tener un panorama económico claro de quién vaya a administrar en el próximo periodo, por lo menos nosotros obligarnos a que tengamos efectivamente lo más claro los distintos ministerios. Me parece bien. Ahora, esto no va a ser nunca antes de ¿cuándo? Agosto, si es que, ¿ya? Entonces, pero sí sabe que vamos a oficiar al Ejecutivo para ver hasta dónde está la voluntad del Ejecutivo en esta materia, vamos a calcularlo así, ¿le parece? ¿Habría acuerdo? Vamos a oficiar entonces. En varios, ¿alguna otra consulta? Mire, en varios yo les quiero proponer lo siguiente. Dado este mismo escenario, se hace urgente poder tener acá la presencia del Consejo Fiscal Autónomo, ¿ya? Por lo tanto, eso vamos a hacerlo y vamos a invitar a que venga acá a exponer el Consejo Fiscal Autónomo. En paralelo, se hace muy necesario también, ¿por qué no?, conocer la opinión de la CPC, cómo ellos están viendo efectivamente, ¿no es cierto?, el panorama tanto nacional como internacional, cuáles son, a juicio de ellos, los mecanismos, las fórmulas y las prioridades que debiera haber para lo que todos hemos venido pidiendo, desarrollo, crecimiento, etcétera, etcétera. Por lo tanto, igual queremos hacer eso. Y hay otra petición que está hecha por nuestro colega Sáez, que tiene que ver con la, no, la NEF la NEF también. Ah, bueno, sí, la NEF también nos pidió efectivamente, ¿no es cierto?, poder venir a exponer, dado que al parecer tienen situaciones complejas con funcionarias y funcionarios y ellos quieren representar su preocupación frente a incumplimientos que ha habido y también le vamos a dar entonces en algún momento una cabida pronto. Y la otra, colega Sáez, por favor. Gracias, presidente. Nosotros antes del receso en el mes de enero, yo solicité el acuerdo de la comisión y así sucedió. Se acordó el citar a las autoridades tanto de Banco Estado como de Corfo para que nos puedan contar respecto del proceso del Facility de Hidrógeno Verde, el cual ya debería estar en fase de implementación durante el mes de marzo. Entonces, me parece que es una situación importante. Estamos hablando de más de 1.000 millones de dólares que están concentrados ahí, con el potencial de crecer hasta más de 9.000 millones y es importante conocer cómo se ejecuta aquello. Sí, eso lo vamos a hacer entonces los días lunes, vamos a aprovechar a lo menos de tener una o dos instituciones de las que hemos mencionado, ¿ya? Pero está acordado, ¿cierto? Habría acuerdo. Diputado Mellado. Sí, sobre el tema, mire, el Consejo Fiscal Autónomo, la CPC y otros actores del mundo económico, empresarial, digamos, nosotros tenemos la posibilidad de hacer seminarios, ¿cierto? Sí, claro. Quizás sería bueno en la sede en Santiago, ¿ya? Hacer un seminario sobre este tema, donde esté el Ministerio de Hacienda, esté también el Consejo Fiscal Autónomo, y nosotros tratar este tema en profundidad, presidente, Mire, porque que vengan, obviamente los vamos a escuchar, vamos a tener consecuencias, pero creo que hay que abrir el debate un poco más. es que son dos cosas, diputado Mellado. Usted tiene razón. Acuérdense que ustedes mismos suscribieron un proyecto que debe autoría para que una vez al año, previo a la discusión del presupuesto, se haga un seminario precisamente con estos y otros muchos actores más. Y eso tenemos que hacerlo. Este año no lo pudimos hacer, pero tenemos que hacerlo y que no hayan excusas ni del propio Consejo Fiscal Autónomo de ninguna institución para que esta comisión también tenga el conocimiento de lo que vamos a enfrentar el próximo año. Aquí hay un escenario internacional que hace que la situación sea aún más incierta, por lo tanto es necesario tener a mano las políticas públicas que nuestras institucionalidades van a llevar a cabo para poder efectivamente garantizar el cumplimiento presupuestario para el próximo año. Así que ese seminario va a estar. Usted mismo suscribió el proyecto que hicimos entre todos y nos parece que es relevante, secretaria. Yo le quiero pedir encarecidamente, porque esto tampoco requiere de un proyecto. O sea, aquí nosotros también perfectamente podemos hacer este seminario. En su momento lo conversamos, acuérdese, subsecretario, con el propio ministro, que ustedes también estaban de acuerdo. Aquí tenemos que participar todos los actores, abrir este debate, hacerlo en Santiago, obviamente, y eso lo vamos a hacer y vamos a empoderar a la Secretaría para que esto pueda efectivamente articular. Díganos, secretaria. Presidente, hay dos cosas distintas. Una son las jornadas temáticas, las cuales están en el reglamento, y que hace la comisión, que tiene que ver con una vinculación con la ciudadanía. Creo que el caso sería diferente, hacer una audiencia con todas las personas involucradas a lo mejor en ese tema, solamente, y eso se hace en Santiago, una gran audiencia, una sola, y se invitan a todos los que usted ha señalado. Lo otro es una vinculación con la ciudadanía y las personas se inscriben
y no todos, Pero que son personas e instituciones. Es ya, exactamente lo mismo. o sea, usted Por quiere lo una tanto, no, jornada, claro, claro, es una jornada lo temática que dice el que hoy reglamento, día está entonces, reglamentada, por lo ¿sí? tanto, perfectamente podemos hacerlo, y puede ser persona o puede ser institucionalidad. Por lo tanto, eso no hay ningún problema en hacerlo. Ya, Y nosotros perfecto. extender las invitaciones, pero eso tenemos que hacerlo, ojalá. ¿Les parece bien? Es que este es un tema súper relevante, dado todo lo que vamos a tener que debatir. ¿Le parece bien para, no sé, para mayo, por ejemplo, una actividad como esta? Como para que la Secretaría empiece a avanzar en eso, ¿sí? Bien, vamos a hacerlo entonces Bien. veamos hasta Sí, dónde, si no sí. lo dejamos para junio, julio, ¿ya? No, no, si no, Pero lo sé, tenemos igual. que hacerlo. Ya, ¿algún otro punto más, colegas? ¿No? Bien, entonces vamos a entrar a la orden del día con el objeto de iniciar el estudio del proyecto de ley que establece subsidio a la tasa de interés hipotecario para la adquisición de viviendas nuevas y modifica normas que indica. Estamos recibiendo los antecedentes por parte del Ejecutivo. Ya dio las excusas el ministro de Hacienda, pero nos acompaña la subsecretaria, que viene efectivamente en su nombre. Dio las excusas también el propio ministro de la Vivienda, y aquí también tenemos a representantes del Ministerio de la Vivienda, que sería usted, ¿no? Bien, y luego lo vamos a presentar también en el caso que hayan consultas de los colegas que usted pueda responder. Subsecretaria, tiene usted la palabra. Presidente, por su intermedio, saludarlo a usted, a todos los diputados, diputadas. Del lado del Ministerio de Hacienda me acompaña el coordinador de Mercado de Capitales, Alejandro Puente, y nuestra coordinadora legislativa, que ustedes la conocen mucho, a Consuelo Fernández. Tenemos una presentación del proyecto em, y quizás partir dando cuenta de un diagnóstico de la situación financiera de las personas y familias en nuestro país. Según el estudio de la Cámara Chilena de Construcción, una familia de ingresos promedio debe ahorrar más de 11 años para comprar una propiedad. En 2003, el periodo de ahorro era de 4 años. En otras palabras, en los últimos 20 años, el acceso a la vivienda se ha postergado dramáticamente, casi triplicándose el periodo de ahorro. Por su parte, los meses para agotar la oferta disponible, lo que se conoce como velocidad de ventas, en el 2024 fue de 31 meses en promedio anual, que corresponde al máximo de los últimos 20 años. En promedio, los meses para agotar stock de vivienda o oferta que hay, ¿no es cierto?, de compras de vivienda que están construidas entre el 2015 y el 2019 era de 19 meses. Mientras que en los últimos 5 años se ubica en 28 meses y, como dije, el año 2024 fue de 31 meses. La tasa de interés de los créditos hipotecarios anual reajustable NUEF desde su nivel mínimo, que era 1,99%, que se registró en noviembre de 2019, se incrementó hasta encontrar un pic en los últimos 14 años, en diciembre del 2023, que fue de 5,21%. En febrero del 2025, esta tasa se ubicó en 4,45%, en un contexto también de incertidumbre global, que me imagino que también es parte de lo que se puede debatir en estos seminarios que se está conversando previamente. Entonces, el incremento de tasas de interés de largo plazo se explica tanto por condiciones de mercado externo como por la menor profundidad de nuestro mercado de capitales. En particular, en lo que tiene que ver con el sector de construcción e inmobiliario, enfrenta una significativa reducción del dinamismo de sus ventas, coherente con las condiciones de financiamiento más restrictivas y la debilidad de la demanda. El promedio anual de viviendas vendidas entre 2015 y 2019 fue de 64.685 viviendas, mientras que en el promedio anual de los últimos 5 años se ubica en 46.796 viviendas, lo que representa una reducción del 28% y cerca de 18.000 viviendas menos. En este contexto en que se crearon 2 programas, ambos alaleros del FOGAE, enfocado en el rubro de la construcción e inmobiliario. El primero, que se creó desde el lado de la oferta, fue el programa de FOGAE Construcción, facilitando a las empresas constructoras con ventas anuales netas por sobre 100.000 UF que pudiesen acceder a un financiamiento con garantía estatal.
En segundo lugar, por el lado de la demanda, se creó el FOGAES Vivienda con una garantía del 10% que buscaba reducir ese porcentaje, en ese porcentaje el pie de la vivienda, enfocado en apoyar el rubro, pero al mismo tiempo entregar alivio a las familias de clase media para la adquisición de su vivienda. Si bien el problema de acceso sigue siendo la falta de ahorro como una barrera de entrada, otra parte relevante es el alto costo de los dividendos, que termina por excluir un grupo importante de la población en acceso a crédito hipotecario y por tanto a la compra de vivienda. Y eso es lo que en parte motiva, ¿no es cierto?, este proyecto de ley, las altas tasas de interés en los créditos hipotecarios, y también hay un efecto de aumento del valor de los inmuebles que ha ido también aumentando. Entonces hay un efecto tasa de interés para adquirir el crédito y comprar la vivienda, pero también el valor de las viviendas que ha ido incrementándose por un tema de costos que va más allá, por supuesto, también en el contexto externo, post pandemia, el aumento de costos de muchos insumos que al final del día llevan a la construcción de vivienda y otros ámbitos ha ido aumentando. Quisimos también poner en esta lámina que ponemos a continuación lo que ha ocurrido con el FOGAES Construcción y el FOGAES Vivienda, que recordar se iniciaron en abril del 2023, fueron proyectos que se tramitaron en esta comisión y bueno, en todo el Parlamento, y tuvieron una duración de 12 meses. Luego el año pasado, en mayo del 2024, se trajo un proyecto de ley que tenía varias materias en relación a este tema, también ahí estaba el bolsillo familiar electrónico y otras materias, y donde se renovaron los programas de construcción y vivienda hasta el 31 de diciembre del 2024. Por tanto, hoy día ambos programas no están vigentes porque el 31 de diciembre de 2024 acaba de ocurrir, por lo mismo también en este proyecto se incorpora algo de su extensión más otras materias. Entonces, nosotros, si vemos qué ocurrió con estos dos temas, si te puedes devolver, por favor. Gracias. El FOGAES Construcción, ahí están la cantidad de operaciones cursadas en FOGAES Construcción y en FOGAES Vivienda, la cantidad de beneficiarios, en el caso de construcción son empresas, en la casa de vivienda son personas, el monto de UF que involucró estos programas, el monto garantía, y que en el caso de la construcción era un 70% y en el garantía de la vivienda un 10%. Actualmente el stock de viviendas terminados ha ido aumentando, lo cual lleva a una preocupación, llegando a superar las 100.000 viviendas al tercer trimestre del 2024. En este contexto, en septiembre del 2024, en una de las sesiones de Chile Day, la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras, en conjunto con la Cámara Chilena de la Construcción, le entregaron al ministro de Hacienda una propuesta para, a través de una subvención estatal o un subsidio estatal, conseguir una reducción de la tasa de interés hipotecaria. A partir de esa propuesta, lo que se hizo fue trabajar una mesa público-privada, que contó con la presencia tanto de la BIF como de la Cámara Chilena de Construcción, a lo cual se sumó Banco Estado y también los representantes del Ministerio de Hacienda y del MIMBU, generando un diagnóstico común y permitiendo avanzar hacia una fórmula mixta que combina, por un lado, el subsidio propuesto con garantías, con un programa de garantías más amplio que el que anteriormente teníamos, que permite conseguir el objetivo de reactivar el mercado inmobiliario y la inversión de construcción residencial y, por supuesto, en un escenario de acotado gasto fiscal. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de este proyecto? Uno podría decir que son dos, a muy grosso modo: mejorar el acceso y las condiciones de financiamiento con que cuentan las familias para poder acceder a su vivienda y disminuir, por otro lado, el stock de vivienda, para de esa forma generar una reactivación del sector construcción, que sabemos todos los beneficios que tienen en materia de empleo y en general de dinamismo del sector financiero y también inmobiliario en general. Entonces, ¿qué contiene este proyecto? Es un proyecto relativamente corto, no por eso no importante. Tiene artículos en relación a establecer un subsidio a la tasa de interés hipotecario, introduce modificaciones al FOGAES
y establece también modificaciones a la ley 19.281 sobre arrendamiento de viviendas con promesa de compra-venta. Adicionalmente considera 3 artículos transitorios que establecen los plazos y las condiciones para entrar en vigencia de las modificaciones permanentes. El artículo 1 del proyecto establece este subsidio a la tasa de interés hipotecaria de 60 puntos bases para personas naturales y de 50 puntos bases para personas jurídicas. El beneficio se entrega conjuntamente con una garantía estatal con el objeto de conseguir una baja de interés aún mayor al monto subsidiado, es decir, si hay una garantía, que era parte de lo que se quería, ¿no es cierto?, con FOGAES previo, era que con eso también la tasa fuese menor. En parte se consigue, pero consideramos que lo que está ocurriendo en el sector inmobiliario, con más de 100.000 viviendas en stock, amerita una mayor agresividad en este tipo de políticas. Por lo mismo es que junto con el subsidio de tasa está la garantía estatal. El beneficio no será aplicable a esto también es importante por lo que significa, y de ahí esta bullet también tiene que ver con el proceso de tramitación del proyecto de ley, por las expectativas que se generan o también por la toma de decisiones que se pueden postergar. Entonces lo que nosotros estamos diciendo es que el beneficio no se aplica a compraventas celebradas con anterioridad al 31 de diciembre, porque lo que queremos gatillar e impulsar son nuevas compras de viviendas o nuevas ventas, depende del lado que uno lo mire. Por lo mismo, no se consideran las promesas celebradas con anterioridad al 31 de diciembre del 2024, tampoco aquellas celebradas con anterioridad a esa misma fecha que hubieran sido desistidas y celebradas nuevamente en los mismos términos, ni a créditos hipotecarios que sean renovados. Se entregarán hasta 50.000 subsidios a personas naturales o jurídicas de conformidad con las reglas que se señalan a continuación. Que se trate de una primera venta efectuada sobre la vivienda, que insisto, queremos disminuir el stock de viviendas, que el valor de la vivienda no supere los 4.000 UFs, que la persona cumpla con los requisitos de acceder al programa de garantías de apoyo a la vivienda nueva, que era la ley 21.543 que crea el FOGAES, que cumpla con los demás requisitos establecidos en los decretos. En general, los requisitos son los mismos que acá decimos, que la vivienda sea nueva y que el valor de la vivienda sea de menos de 4.000 UF. Del total de subsidios, 5.000 serán para las primeras viviendas de hasta 3.000 UF que cumplan con los requisitos del Decreto Supremo 15, esto en línea, ¿no es cierto?, con lo que está llevando a cabo el MIMBU en el Plan de Emergencia Habitacional. En el artículo 2 se crea un nuevo programa de apoyo a la vivienda al alero del FOGAES, con una cobertura mayor del 60% del valor de la vivienda, por lo que se espera un mayor impacto en el programa de vivienda anterior, que solo tenía una garantía del 10%. La garantía tendrá una duración equivalente a la mitad de la duración del crédito, con un máximo de 15 años. Además, se crea el programa Garantías de Recuperación Productiva Regional, a través del cual se busca dar especial situación de rezago que experimenta la región del Biobío. A propósito del cierre de Huachipato, se generaron un conjunto de medidas dentro de las que se ubica esta, porque de todas las regiones efectivamente es la que presenta un mayor rezago. Y por último, se renueva el programa de apoyo a la construcción, que como había señalado previamente vencía el 31 de diciembre del 2024, y se permite y se solicita a través de este proyecto de ley que su vigencia sea hasta el 31 de diciembre del 2025. El artículo 3 introduce modificaciones a la ley 19.281, que establece las normas de arrendamiento de viviendas con promesa de compraventa, y lo que se busca aquí principalmente es mejorar la operación del subsidio leasing habitacional. Se propone modificar aspectos que posteriormente se puedan reflejar en el decreto, en modificación al decreto 120, las que se refieren principalmente a eliminar la obligatoriedad de abrir cuenta de ahorro para el arrendamiento con promesa compraventa, que era la cuenta ahorro leasing habitacional. Esto porque se reconoce que en la forma de uso actual, la verdad es que las sociedades inmobiliarias no trabajan con la medida de ahorro metódico y por tanto estaba siendo muy
poco utilizada la libreta de ahorro leasing. Y también actualizar las definiciones de vivienda objeto del contrato leasing habitacional que se refieren al decreto DS-15 para hacerlo también consistente con las modificaciones que se habían hecho al decreto al DS-10, que es, ¿no es cierto?, que son los subsidios de clase media. Y como consideraciones finales, bueno, tenemos este diagnóstico donde se muestra un constante deterioro y por tanto es importante dar la celeridad a la tramitación de este proyecto ley a nuestro entender, porque para no generar expectativas contradictorias a lo que se quiere, que es que producto de que está en trámite este proyecto ley, decisiones de compras de viviendas se posterguen, ¿no es cierto?, al momento en que exista el proyecto donde hay una rebaja de tasa de parte de las personas y también de parte del sector inmobiliario. El proyecto contempla medidas, como ya se señaló, al sector inmobiliario y de la construcción, pero también tiene un efecto reactivador que es mucho más amplio que solo respecto del rublo, como por ejemplo en las materias de empleo. Creemos que va a tener un efecto importante en las personas y en las familias, modificando las posibilidades de acceso y a las condiciones de financiamiento para la adquisición de la vivienda, y además establece un cupo prioritario de 5.000 subsidios para la primera vivienda con criterios de MIMBU. Tenemos este apoyo regional a propósito de la región del Biobío, y mejoras en la regulación de los contratos de arriendo de promesas de compraventa, el leasing, que era algo que también estaba pendiente de varios momentos. Eso es, presidente, por su intermedio, y Gracias, por supuesto subsecretaria. tienen todo el resto del Vamos a antecedente y abrir quedamos entonces abiertos. las consultas, tanto a usted como al representante del Ministerio de la Vivienda. Estimado diputado Romero, luego el diputado Mellado. Sí, Muy bien. Y después, Presidente, bueno, saludar a la subsecretaria y a las personas que nos acompañan. Presidente, yo quería preguntarle simplemente qué porcentaje del stock de viviendas que se quiere en el fondo incentivar por este medio la compra, la venta, que no corresponde a aquellas viviendas que no superan las 4.000 unidades de fomento. Y yo otra cosa que quería preguntar es que no se ha pensado en la eliminación, por ejemplo, la exención del IVA para la primera vivienda nueva. ¿Se ha pensado en algo así? Esas dos cosas, gracias. gracias, diputado Romero. Diputado Mellado, luego el diputado Cifuentes. Mire, quiero decirlo con mucha calma para que no se me escape nada, pero ¿han testeado cuáles son las tasas de interés ahora para que este 0,6 no sea producto de un alza de una tasa cuando comience? Entonces, resulta que hoy pueden estar subiendo algunas tasas de hipotecario y desde el 0,6 vaya a ir íntegro a algún bolsillo y que la verdad es que no va a significar una gran ayuda, digamos. Entonces, yo creo que hay que testear hoy a cómo están las tasas hipotecarias, ¿cierto? Para ver que efectivamente esto sea un beneficio para las personas que quieren comprar vivienda y no un beneficio para la banca. Gracias, presidente. Muy bien, gracias, diputado Mellado. Diputado Cifuentes, luego la diputada Rojas. En el mismo sentido, presidente, de mi antecesor, quería preguntar sobre el impacto del 0,6 en la tasa y cuál sería el efecto que estiman respecto del stock. Eh, ¿cuán- ¿Cuál sería el efecto que tendría esa baja de tasa en el total de las viviendas acumuladas, digamos? O más bien medir el impacto reactivador, ¿cuál sería ese impacto? Gracias, presidente. Gracias, estimado colega, diputada Rojas, luego diputado Franz Sauerman. Sí, gracias, presidente. Me voy a detener unos minutos porque es un tema que me interesa especialmente. Em, no digamos el negocio inmobiliario, pero sí la situación habitacional general. Entonces, justo en eso quisiera hacer énfasis, porque aquí la subsecretaria mencionó que de hecho ya han habido algunos proyectos y leyes anteriores que estaban pensados, digamos, en el sentido de subsidiar la compra y aportar, digamos, en la solución de este problema. Y yo estuve revisando los datos del Banco Central sobre el alza, y las alzas en los costos de vivienda se han mantenido de manera sostenida desde el segundo semestre del 2022.
Y lo otro que encontré es que las viviendas nuevas, este precio ha subido un 7,3% desde septiembre del 2022 hasta septiembre del 2024, que son las fechas, digamos, que están con datos disponibles. Entonces, tengo una preocupación que podemos decir es de mediano plazo y que tiene que ver con que también los datos indican que el precio de las viviendas está determinado por la demanda o casi exclusivamente por ella. Entonces, que como los costos de construcción no tienen que ver directamente o no son el principal factor de las alzas, es que pongamos estos subsidios a la demanda y que eso vaya a seguir agudizando el precio de las viviendas y que está en constante alza. Entonces, otro dato que he encontrado, de hecho, es que tenemos un stock acumulado de 100.000 viviendas sin vender y tenemos una crisis de falta y déficit de vivienda de 500.000 viviendas. Entonces, es evidente que tenemos un problema. Y en otros mercados, lo que pasa es que cuando hay un exceso de oferta, o sea, como la demanda y la oferta se equilibran, pero en este mercado no pasa eso. Entonces, a mí me parece que es preocupante si es que nosotros solo tomamos esta medida y finalmente igual termina teniendo un impacto en que el costo de las viviendas siga subiendo. Entonces, como los precios del mercado inmobiliario no se ajustan, porque hay especulación financiera, porque se acaparan viviendas hasta que vuelva a subir el precio, yo creo que estamos en una situación bien complicada. Entonces, a mí me parece que la medida más de largo plazo tiene que ver con que efectivamente el Estado tome un rol distinto, que facilite, que coordine de manera más eficiente la construcción de vivienda. Y yo, en definitiva, el proyecto anterior también lo votamos a favor y probablemente este también, pero me parecería irresponsable no poner esa preocupación aquí sobre la mesa, porque evidentemente en el negocio inmobiliario algo está pasando también con las medidas que toma el gobierno. Entonces yo entiendo que esto va a permitir que más familias accedan a la vivienda. Es obvio que si hay un subsidio más van a poder acceder a una cuestión que hoy día es completamente privativa, y también entiendo que el desempeño del mercado inmobiliario tiene repercusiones relevantes en el empleo principalmente. Entonces, aún entendiendo esas cosas, yo creo que especialmente en esta comisión poner el punto del negocio inmobiliario a raíz de la crisis de vivienda que tenemos en el país es bien relevante, y me gustaría saber qué otras medidas se están tomando precisamente en ese sentido. Eso, presidente. Gracias, diputada Roja. En este orden, diputado Barrera, luego el diputado Donoso y el diputado Franz Sauerman. Diputado Barrera. Gracias, presidente. Sí, un par de preguntas a la subsecretaria. Dice de que se entregarán hasta 50.000 subsidios, dice, a personas naturales o jurídicas. ¿Hay alguna cantidad específica que se le van a entregar a las personas y a la jurídica? Porque no vaya a ser de que todos estos subsidios se vayan a ir a personas jurídicas, o sea, a empresas inmobiliarias que después con un subsidio que es del Estado hagan negocio con la gente que necesita vivienda. Esa es una pregunta. Y la segunda es por qué se mete también en este subsidio justamente a las personas jurídicas, o sea, esas inmobiliarias, que pueden resultar en un negocio súper conveniente porque hay un FOGAE, o sea, un fondo que les da garantía para que puedan construir, pero después los mismos dueños que están en la inmobiliaria las compran y hacen su negocio redondo con eso que finalmente es puro subsidio del Estado. Eso. Gracias, diputado Barrera. Diputado Donoso, luego Franz Sauerman. Pero déjeme dirigir la sesión. Hemos escuchado muchas veces a Frank. Diputado Donoso. Bueno, tenemos claro un diagnóstico. Claramente aquí la subsecretaria nos dice que entre el año 2015 y 2019 se vendían 64.000 viviendas al año y después los últimos 5 años hemos tenido 46.000. Y la diputada Roja incluso profundiza y nos dice que el año 2022 fue dramático los cambios. El año 2022, si no se acuerdan, comienza a desaparecer el crédito del IVA a la construcción, que es dramático para los efectos del precio y para el efecto de las ventas. Lo que sí me preocupa a mí es cuál es el efecto esperado, porque tenemos un diagnóstico, claro. Tenemos números estimados de cuánto podríamos gastar, pero ¿qué es lo que pretendemos mejorar? Que las personas no tengan que ahorrar 11 años y volvamos a los 4. ¿Cuánto de esa brecha vamos a recortar con este proyecto? ¿Cuánto de ese déficit vamos a recortar con este proyecto? Eso es lo que me interesa saber, porque la verdad,
que a veces parece más un gesto que un proyecto con efectos reales. Gracias, gracias, diputado Donoso. Estimado diputado don Frank Sauerman. Ahí después el diputado, ya. A ver, el diputado Frank Sauerman, el diputado Naranjo y diputado von Mühlenberg. Ya. Ay, Ahí sí. Gracias, presidente. Presidente, muy específico, a ver si pueden ahondar en el programa de garantía de recuperación productiva regional, porque nosotros somos la región más pobre de Chile y tenemos algunos proyectos de rezago que definitivamente no han funcionado. Entonces, a nosotros nos gustaría conocer cuáles son las medidas que se van a tomar ahí para la región del Biobío, a ver si son asimilables a otras regiones como la nuestra, de la región de Ñuble. En segundo lugar, presidente, la subsecretaria nos hizo referencia a cuál es el costo de esta iniciativa para el Tesoro Público. Entiendo yo que el informe financiero tiene algunos datos positivos en el sentido de que aumentaría recaudación, pero por eso esos detalles son interesantes de conocer. Y también respecto de cómo nos aseguramos de que efectivamente esa tasa se baje, subsecretaria, ¿no será mejor aplicarle el beneficio directamente a la persona y que la persona busque la mejor alternativa para financiarse? Porque es lo que se hace, claro, en el fondo, si no lo hacemos de esa manera, lo que vamos a provocar va a ser un alza permanente en los precios y finalmente vamos a diluir este beneficio. Una suerte de impuesto negativo, subsecretaria, a ver si es posible utilizarlo de esa manera, diseñarlo de una manera distinta que realmente tenga efecto y que vaya directamente en beneficio de la persona, porque aquí, como está diseñado, por lo menos hasta donde se ve, nos da la impresión de que esto puede generar un impacto en los precios finalmente, que podemos terminar diluyendo el beneficio. Muchas gracias, diputado Frank Sauerman. Diputado Naranjo, don Jaime. Presidente, por lo que uno percibe y escucha de los diversos parlamentarios, de los cuales yo me sumo también, es realmente a quién va a beneficiar este proyecto. ¿Al sistema financiero? ¿A la inmobiliaria? ¿O bien a los que nosotros queremos, que son los que compran vivienda? Entonces yo creo que esa parte como que falta explicarla bien su secretaria, porque yo, por lo que uno observa, todos han levantado la inquietud muy legítima. Esto es un proyecto que va a terminar ayudando realmente al sistema financiero más que a los que demandan vivienda, va a terminar ayudando más a la inmobiliaria, y el objetivo que uno percibe, y me imagino que es el del gobierno, es que esto contribuya a reactivar el sector de la construcción, que tiene un efecto multiplicador muy relevante en la economía en términos de inversión y de empleo, pero uno no ve claro el beneficio hacia quienes están demandando vivienda, presidente. Muchas gracias, estimado diputado Naranjo. Diputado von Mühlenberg, don Gastón. Gracias, presidente. Saludo a la subsecretaria, a todo su equipo. Bueno, yo también en la misma línea tengo mis dudas respecto a quiénes son los beneficiarios, digamos, de este proyecto realmente, o digámoslo en otra forma, ¿a quién va a percutar más estos cambios? No sé cómo están las distintas elasticidad de precios. Bueno, es muy técnico lo que quiero decir, digamos, solamente lo han evaluado, porque uno cuando habla con mucha gente dice yo prefiero arrendar que comprar. Primero, el banco no me presta por la cantidad de requisitos que están poniendo ahora los ingresos para poder justificar los ingresos, sobre todo cuando son créditos hipotecarios. No sabemos qué va a pasar con la inflación, con una serie de aspectos que la UF termina estrangulando a las personas, digamos. Entonces, hay muchos que dicen, yo tengo realmente mucho temor a poder meterme a comprar algo que no sé
si después voy a poder pagar y cómo salirme. Y en ese sentido creo que ha sido duro tanto sobre todo yo creo que el sistema financiero, se lo digo con todas las letras, digamos. O sea, yo creo que como que se ha autoprotegido, digamos. Bueno, si me cumplen todos estos requisitos, bueno, ahí vamos a evaluar, digamos, el préstamo para poder comprar un bien nuevo. Por eso es que uno ve estos stocks, bueno, que ahora los trae por su intermedio la señora subsecretaria, digamos, que son impresionantes, digamos. O sea, eso muestra que hay un estancamiento o un temor eh, en las personas, en la demanda, digamos. Por eso que eh, algo, yo creo que más relacionado por el lado del sector financiero que quizás inmobiliario puede estar, digamos, hoy día complicando, entrabando este proyecto que se quiere, digamos, de una u otra forma que pueda desahogar ese tremendo stock, porque es una locura. Y desde el punto de vista, digamos, de la economía, por Dios que es importante, digamos, el sector, digamos, de la construcción en el tema, digamos, del desempleo. Eh, Uno ve distintas partes, distintas ciudades, y le toca andar por su trabajo, tanto en el sur, en el norte, acá mismo. eh, Son pocas grúas las que se ven, muy pocas grúas, muy pocas torres, o sea, no se está construyendo. ¿Ah? Antes estábamos llenos y ahora no es así, o sea, son pocos los que se atreven, pocos que se atreven desde el punto de vista que son más valientes, pero me gustaría escuchar, digamos, del Ejecutivo bien las consideraciones que se han tomado y cómo se destraba, pensando en las personas, el sistema financiero. Gracias, presidente. No, muchas gracias a usted por su consulta y presentación. Diputado Sáez Don Jaime. Gracias, presidente. A ver, este es un proyecto que evidentemente, y yo creo que acá nadie se pierde en eso, apunta a la dinamización de un sector económico que es clave para la economía del país, sobre todo para la generación de empleo, y que ha estado sometido a un nivel de estrés importante a partir de la pandemia principalmente, pero que ya venía dando, como señalaba la subsecretaria en su presentación, venía dando muestras de algunas insuficiencias hace bastantes más años, principalmente respecto a la cantidad de tiempo que hay que ahorrar para que una familia media en Chile pueda efectivamente acceder a una primera vivienda. Entonces yo creo que el buscar como objetivo dinamizar este sector y reducir el stock, entiendo que estamos hablando de alrededor de 100.000 viviendas en stock y el proyecto apunta a 50.000 beneficios, por lo tanto sería la mitad del stock la que podría empezar como a moverse si este proyecto surte efecto prontamente. Me parece que eso es importante, al igual que abaratar el costo de la vivienda para familias de sectores medios principalmente, porque el proyecto tiene un acápite respecto a viviendas sociales, pero en menor medida. Yo entiendo que eso se está abordando mediante la estrategia de la emergencia habitacional, lo que está llevando adelante el MIMBU, corríjanme si no es así, y que por lo tanto el meollo del asunto y el problema está radicado precisamente en viviendas de un costo un poco mayor, en hasta 4.000 UF, más o menos casi 160, 150 millones aproximadamente. Y es donde estamos viendo efectivamente, yo lo veo en la ciudad donde vivo, en Puerto Montt, un stock importante después de un boom que hubo también, producto de mucha especulación, y yo creo que acá se han presentado dudas muy razonables precisamente en torno a algunos impactos macroeconómicos. eh, Principalmente en términos de si esto no es no es como un mecanismo medio artificioso sobre las tasas de interés, lo planteo como pregunta, y si esto no generaría a mediano plazo una distorsión en ese sentido que podría jugar en contra de tomar otro tipo de medidas más estructurales en el futuro. Em, Me parece que hace falta conocer un poco más sobre medidas complementarias. Lo decía la diputada Rojas, por ejemplo, respecto de la oferta pública de viviendas, y algo que el gobierno comprometió en un comienzo, pero entiendo que no se ha avanzado mucho, que es la regulación del mercado del suelo, porque finalmente acá este es un país largo y angosto. eh,
el diputado von Millenburg y yo somos de una zona donde además estamos rodeados de terrenos inundables, de humedales, con mucha presión, digamos, sobre suelos que no necesariamente garantizan una buena construcción y por lo tanto es un bien escaso, crecientemente escaso, y obviamente su precio va aumentando. Y yo no observo que al menos en esta iniciativa ni en las anteriores efectivamente vayamos a abordar de mejor forma la regulación del mercado del suelo. El ministro Montes habló de un banco de suelo en algún momento, entiendo que esa iniciativa sí se ha llevado adelante, pero, pero el resultado es que el precio del suelo sigue siendo alto y, y eso obviamente dificulta la toma de decisiones respecto a otro tipo de medidas. Tengo esas dudas sobre si esto efectivamente pudiera generar una distorsión artificial en términos de tasas y, y si podemos avanzar también en una regulación del suelo que sea un poco más efectiva, que también permita corregir el tema de precios que está inflado porque el suelo es muy caro, evidentemente. Gracias. Gracias, estimado diputado Sáez. Subsecretaria, y a quien representa al Ministerio de Vivienda. Lo primero que le pregunté a nuestra secretaría es si la Cámara Chilena de la Construcción había solicitado venir acá a hacer una presentación. Y no lo hizo. Y no lo hace porque obviamente va a terminar siendo, por lejos, los únicos beneficiados finalmente. Y lo más probable es que la estrategia sea no venir acá a la comisión, no levantar, obviamente, ruido, para que de esta manera esta tramitación de este proyecto salga lo más rápido posible. Y en parte tiene mucha razón. Pero aquí también hay responsabilidades. Todos estos stocks que quedaron es porque aquí efectivamente, artificiosamente, hay un negocio que se les cayó en el periodo de pandemia y posteriormente, por las altas tasas, pero también por los altos valores de las viviendas. ¿Y quién es el responsable de los altos valores de la vivienda, finalmente, más allá del encarecimiento de los insumos que hay para construir una vivienda? Entonces yo quiero recoger algunas ideas que nacen de acá, que yo de verdad las felicito. Primero, este subsidio debiera ir directamente, subsecretaria, a las personas naturales. Es ahí donde este subsidio debiera ir para que esa persona natural elija en el banco en que puede efectivamente postularse y elija la casa que quiera comprar y dónde la quiera comprar, porque de lo contrario aquí va a haber una situación donde a los que pretendemos ayudar no los vamos a estar ayudando. Y por eso es que a mí este proyecto, lo dijo la diputada Roja, lo han dicho todos los colegas, a mí me hace ruido. Entonces, una primera petición efectivamente que esto vaya directamente, este subsidio, este beneficio, a las personas. El informe financiero, que lo dijo Frank hace un ratito atrás, a mí me gustaría que también este informe financiero a lo menos traiga algún lineamiento, no solo del probable aporte que el Estado le va a entregar a quien sea beneficiario finalmente de estos subsidios, sino que además también señale ese informe financiero cuánto va a impactar en el mundo laboral, qué generación de empleo podría llegar esto a crear, para también saber que no solo vamos a eliminar un stock de viviendas que están construidas por estas empresas inmobiliarias, sino también cuál es la generación de empleo que en definitiva vamos a poder considerar y otras tantas más que debiera venir dentro de este informe financiero para ver el impacto económico real que esto genera. Ahora, colegas, yo les quiero pedir la unanimidad para que mañana invitemos a la Cámara Chilena de la Construcción. O sea, vamos a partir por ahí, porque yo creo que ellos tienen que venir acá a dar cuenta del por qué se llega a esta situación, cómo llegamos a esta situación, por qué tenemos los valores que tenemos efectivamente hoy día de las viviendas, ¿no? Bueno, ni hablar de la banca con respecto a las tasas, pero por lo menos tener aquí la opinión de la Cámara Chilena de la Construcción. ¿Habría acuerdo, entiendo yo, para que la Secretaría entonces pueda así solicitarlo? Subsecretaria, tiene usted la palabra. Presidente, por su intermedio, voy a ir recorriendo las preguntas y si le parece, por su intermedio, darle la palabra a nuestro coordinador de mercado de capitales también para dar, y por supuesto, si el representante, el mismo, después quiere
señalar. A ver, respecto de lo que a la pregunta del diputado Romero, del porcentaje de stock vivienda que corresponde a las menos de 4.000 UFs, es el 80% del stock, es lo que se tiene como cifra, es decir, de las 100.000 viviendas que hay en stock, el 80% son de menos de 4.000 UF. Es decir, y por lo mismo es que nosotros estamos focalizando esta política en ese valor de vivienda consistente con el mayor porcentaje de las mismas que está en stock. Bueno, en general yo diría que desde el diputado Mellado hacia adelante el gran debate respecto de si esta política no simplemente va a pasar con un aumento, ¿no es cierto?, de los precios versus en realidad una disminución concreta de las tasas. Nosotros evidentemente creemos que eso no va a pasar, de ahí con mayor detalle se puede referir en nuestro coordinador de mercado de capitales, en parte también porque aquí hay regulación hacia el mercado financiero, hacia los bancos de parte de la CMF, que es algo que por supuesto vamos a llevar adelante con harto cuidado y dedicación, ¿no es cierto?, que siempre lo ha hecho la CMF en base a ese seguimiento. Lo que se estima como efecto, que también se preguntó varias veces, es que lo que, de hecho, por lo mismo se establece un monto fijo de viviendas, que son 50.000, y la vigencia del proyecto de ley es de un año, o lo que ocurra primero, que se ocupen los 50.000, o el año de vigencia si es que no se logra, ¿no es cierto?, que se generen los 50.000 usos de compras de viviendas nuevas de parte de las personas. Esto, por tanto, es lo que queremos es impactar con un shock, si uno quiere, positivo de una política para apoyar la disminución del stock, pero no es una política permanente porque también se entiende que ya hacia próximos años se debería normalizar si uno espera las tasas, pero bueno, tampoco voy a tocar madera porque lo que pasa fuera de Chile, bueno, ni siquiera lo que pasa aquí adentro, pero lo que pasa fuera de Chile claramente pueden haber condiciones distintas, ¿no? Dado lo que está ocurriendo en el mundo, pero eso es lo que se estimó en este informe financiero, 50.000 viviendas, que es la mitad del stock, pero que con estas políticas en términos netos, creemos que si uno de esas 50.000, 20.000 no hubiesen ocurrido, si no sería con lo que estamos proponiendo en este proyecto de ley. Y por tanto la preocupación que aquí se manifiesta, insisto, de todos los diputados y las diputadas que hablaron respecto de que no se vaya todo a efecto precio, es una preocupación que nosotros también tenemos, pero creemos que perfectamente se puede evitar con la regulación que existe hoy día en el mercado financiero. Y en particular respecto de las personas, en realidad ocurre como lo señalaba usted, diputado Bianchi, presidente, por su intermedio. Aquí no es que el subsidio, claro, se da, entre comillas, al banco donde yo elijo. Por tanto, aquí va a seguir ocurriendo que las personas que van a comprar una vivienda de menos de 4.000 UF van a ir a los distintos bancos, ¿no es cierto? Uno se hace eso y se pide una cotización respecto de la compra y el crédito que se está otorgando, y son las personas las que van a decidir finalmente dónde van, y donde ellos decidan es donde se les va a aplicar el subsidio, pero sería mucho más engorroso pasarle los recursos a esas personas, porque es parte de la decisión de la compra, pero efectivamente ellos deciden en qué banco van a ir y probablemente van a preguntar en 3, 4 bancos, van a ver en cuál y por tanto esa misma competencia también ayuda a que esto no sea solo aumento de precio. Respecto del informe financiero, lo que trae el informe financiero es dos partes. Bueno, hay toda una explicación de lo que, por supuesto, de lo que se trata el proyecto de ley, pero si uno mira en la página 2 y 3 del informe financiero que ustedes tienen, entiendo que la tienen todos, ¿no? Sí, ya. Una parte importante que tiene que ver con el Fondo Garantía Estatal a la Construcción y el Fondo Garantía de Apoyo a la Vivienda Nueva y el Programa de Garantías de Recuperación Productiva Regional, son extensiones o nuevas consideraciones en el marco del mismo FOGAES,
por tanto no incrementan desde ese punto de vista un mayor apalancamiento en la magnitud del patrimonio que se requiere, es parte de lo que ya tiene FOGAES y por lo mismo no tienen un efecto fiscal. El efecto fiscal está dado por el subsidio de la tasa, que es lo que aparece en el cuadro de la página 3, y donde por supuesto se va gatillando gradualmente, porque esto, una vez que la persona, insisto, dura 12 meses la política o los 50.000 viviendas, lo que ocurra primero, y respecto de esas 50.000 es que se estima, ¿no es cierto?, el subsidio de la tasa por año hasta la totalidad del crédito con un máximo de 15 años. Eso es lo que está en la parte del informe financiero. Respecto de la otra parte, solo que tiene que ver con los efectos, si uno quiere, externalidades positivas desde un punto de vista de generación de empleo y otros ámbitos de productividad y aumentos que se puedan dar por efecto de la reactivación del sector construcción, no están en el informe financiero como no están en otros informes financieros, porque eso en general más bien obedece a la línea de los informes de productividad. Nosotros podemos hacer una presentación, si se quiere más detalle, a lo mejor en una próxima sesión, de los impactos que se esperan desde ese punto de vista, pero normalmente todo lo que es como más, eso va en general en los informes de productividad de los proyectos de ley, más que en el informe financiero. Déjeme agregar una sí, última pregunta, subsecretaria, porque se me quedó pendiente y pido disculpas. Bien, tenemos 50.000 viviendas, ¿no? Que es el... ¿Ah? Claro, que se podían destrabar. ¿Cómo estas se van a destrabar a nivel del territorio? Porque lo más probable es que hayan concentraciones, que las estén aquí en la región metropolitana, no tengo duda que así va a ser, y en otras, una o dos regiones más. ¿Qué pasa dónde está el equilibrio con el resto de todo el territorio? Diputado Donoso, agrégale diputado Franzauer, en breve, por favor. Solo complementar su pregunta, presidente. Tenemos 50.000 viviendas en un stock de 100.000. La duda es, de esas 100.000, ¿cuántas están bajo 4.000 UF? ¿El 80%? Ya. Presidente, sigo teniendo la duda respecto de los ingresos que va a generar esta ley, porque va a generar ingresos por el hecho de la venta, se va a tributar. Entonces, esa es la pregunta, porque no están aquí definidos. Entonces, eso es lo que es un punto, porque resulta que te va a netear de alguna manera el beneficio que nosotros vamos a dar. Bien, subsecretaria. Sí, presidente, por su intermedio. Lo que ocurre con el IVA, en general, no se pone, en general hay muchos proyectos de ley que pueden motivar la compra de cosas y en general, en ese ámbito en particular, como no hay un cambio de tasa y bajo las mismas condiciones actuales respecto del IVA, es que no se pone en general en los proyectos de ley, pero efectivamente que una reactivación de todo el sector genera IVA, pero genera IVA a crédito y débito, porque también se espera que esto reactive el sector y se empiece a ver mayor, ¿no es cierto?, dinamismo desde un punto de vista de nuevas construcciones de parte de las empresas. Quizás también otro tema que después puede, si le parece, Alejandro, por su intermedio, señalar con más detalle a propósito de lo que mencionaba la diputada Roja, que es esto de por qué no bajan los precios. En realidad, si uno lo piensa fuera otro mercado, cualquiera, si yo como empresa, uno le enseña, ¿no es cierto?, el costo marginal igual a cero, en la práctica lo que aquí estamos diciendo es que si las empresas llevan todo este tiempo, varias de ellas, y a lo mejor a propósito de lo que usted señala, presidente, en la invitación que se hace a la Cámara Chilena de Construcción, ellos pueden dar cuenta de cómo hay empresas que han ido quebrando por el costo financiero de arrastre que traen desde la pandemia, porque si fuese el tema solo bajar los precios, pero igual vendería todo lo que yo hice, probablemente yo asumo que las empresas ya lo hubiesen hecho. Pero el punto es que a los costos que hicieron, no es posible bajar en los precios y han habido, de hecho, algunas liquidaciones y el mismo Banco Estado ha trabajado hipotecazos y otras medidas, pero que en la práctica no han permitido reactivar este sector. Pero por supuesto podemos traer más detalle y más datos. Tenemos que ir a votar. Ah, perfecto. Y porque estamos en paralelo en la sala, ¿no? Entonces, sí, es que no tenemos el espacio. Podemos hacer dos cosas, ir, votar, subir y tener 10 minutos 15, o mañana
o mañana, como va a exponer, ¿no es cierto?, la Cámara, también pueden ustedes perfectamente volver a exponer y terminamos, lo que a ustedes les parezca, yo no tengo problema. Nos estamos todos en esto. ¿Ah? Entonces vamos a bajar a votar y vamos a subir para los minutos que queden antes de las 5 y... ¿A qué hora? A las 5. No, entonces dejemos esto para mañana. ¿Ah? Vamos a dejar para mañana y mañana vamos entonces a recibirlo de ustedes. Sí, claro, más lo de mañana en la tarde. Y la Cámara chilena que tiene que venir acá también a dar explicaciones. Y van a ser invitados. ¿Ya? Bueno que quieran venir, pero mañana van a estar con mucho entusiasmo acá la Cámara Chilena de la Construcción. Vamos a levantar la sesión, disculpe.